recién casado le empiezan a dar comida, ¿no? Y uno pues enamorado abre la boca y come. Pues cuando uno viene a sentir de 125 libras uno tiene 220 encima, pues. Pero el propósito, el objetivo de la mujer en mi país es eso, que uno se haga bien gordote para que después ya bien gordo le dicen a uno, oye, nadie se va a fijar en uno. Entonces pues así me pasó, yo era bien floquito, 120 libras, 125 libras. Año 80, año 83. Como estábamos en los años 80, los que ya habían nacido en esa época se acuerdan cómo era el estilo de peinado de esa época. Un gran copete aquí, como yo tenía un montón de pelo en esa época. Entonces, no, ya se me cayó, pero tenía un gran montón de pelo. Entonces yo tenía mi peine como que era tenedor y con ese peine me lo acortaba el pelo. Y después me metía los dedos aquí, me los jalaba todo y me quedaba el gran copete. Y tenía otro peine redondito con el que me hacía las colitas, porque el pelo me llegaba hasta los hombros, me decía las colitas, porque era la moda de los años 80. Desabotonada la guayabera, porque usábamos una guayabera de uniforme, desabotonada la guayabera. Y los pantalones se los pedía a mi mamá que me los mandara a hacer al sastre arriba del tobillo. Porque como esa era la moda de esa época. Arriba del tobillo, con calcetines blancos y unas zapatillas negras, así como Michael Jackson, ¿se acuerda que salía con esos pantalones enseñando los calcetines? Así me vestía yo. Entonces cuando yo entro a ese colegio, yo voy viendo a mis compañeros. Yo lo primero que pensé, qué raro están estos, decía. Y ellos cuando me vieron a mí dijeron, qué raro está dijeron. Porque ellos con su cabello bien recortado, bien en vaselina, porque todavía no existía la gel, como a los 2 años después apareció la gel, bien envaselinado, bien sus camisitas bien abotonaditas, su pelo bien recortado, sus pantalones bien rectecitos abajo del tobillo, y yo pues ya con el gran poco de pelo aquí adelante. Entonces así empecé yo, pero como yo tenía la idea que ellos no eran católicos y yo sí era católico y que yo no iba a cambiar de religión, que yo no les ponía atención a lo que ellos hablaban, pero sí, habían cosas que yo no entendía, porque yo escuchaba a mis compañeros que hablaban, mira, me decían, ¿y quién predicó el domingo en tu iglesia? ¿Y a dónde van a ir a ganar almas el domingo? ¿Y dónde va a ser el campamento de Semana Santa? ¿Y qué temas están viendo en la escuela dominical? Ahí les pregunté, ¿cómo es eso? Escuela dominical. ¿Y eso qué les digo yo? Es que nosotros vamos a clases los domingos. ¿Clases de qué? De Biblia. El domingo van a clases. Sí. Bien, dice mi mamá que ustedes no están bien, les dije yo. Ustedes están locos, les dije. Porque ¿cómo van a clase el día domingo? Si yo apenas logro venir de lunes a viernes, entonces todavía se van a meter el día domingo a clase. Bien, dice mi mamá que ustedes no son normales, les dije. Pero yo tenía muchas dudas porque yo los oía hablar bien diferente. Hablaban de cosas que yo no entendía. Y luego pues venía el mensajito que nos daban siempre los profesores, el coordinador: jóvenes, tienen que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Miren que están jóvenes, ahorita tienen que entregarle su vida a Cristo. Dice el libro de Eclesiastés: alégrate, joven, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y todo el tiempo la terapia: acepten a Cristo. Pero como yo sabía que aceptar a Cristo era volverme de la religión de ellos, y mi mamá me había dicho que cuidadito no fuera a ser evangélico, yo decía, yo soy católico, no cambio mi religión. Entonces aquí me entraba y aquí me salía. No les hacía caso. Y transcurrieron los meses. Muy bien, yo iba a lo que iba a estudiar, a hacer tareas, afligido porque tenía que portarme bien, porque si no me podían echar de ahí también. Entonces yo tenía que buscar la manera de sacarme, porque mi objetivo era, tengo que terminar mi bachillerato para ir a la universidad. En eso me hago bien amigo de Max, un compañero, muy amigo conmigo. Él empieza a llegar a casa, yo iba a la casa de él. A mí me gustaba ir a la casa de él porque él tenía Atari. En esa época el Atari era, olvídese, era lo máximo que había. Entonces a mí me gustaba ir a la casa de él a jugar. Él no era católico, nunca había sido católico. Él había nacido ahí en la Asamblea de Dios. Sus papás ya eran señores mayores de edad, porque él era el menor entre sus hermanos. Ya tenía hermanos en esa época, imagínense, año 83, ya tenía hermanos casados. Entonces ya eran señores mayores de edad, que ellos se habían hecho protestantes desde muy jovencitos también. Entonces mi amigo, él no sabía absolutamente nada de ser católico. Nunca, él nació protestante.
Entonces este amigo, este compañero, se hace bien amigo conmigo, pero nunca me decía nada. Nada, nunca me hablaba nada. Jugábamos, hacíamos tareas, platicábamos, pero nunca tocábamos el tema de la religión. Después entendí por qué. Porque era una estrategia. Es una estrategia que se ocupa para poder ganar la amistad de las personas, y ya cuando se ha ganado la amistad, entonces ahí ya viene el zarpazo, como decimos. Porque un día estábamos haciendo una tarea en el colegio cuando me dice mi amigo: ¿qué hacer, Salvador? ¿Qué hacer los domingos? Yo le digo: pues nada, yo procuro hacer todas las tareas el sábado, el viernes en la noche o el sábado, para tener el domingo libre. Salimos en bicicleta con mi hermano, vamos a jugar, solamente voy a misa en la mañana, pero ya pues el resto del domingo pues pasamos con mi hermano, o salimos a pasear con mis papás. Entonces viene y él me lanza la pregunta y me dice: vamos al culto, me dijo. No, le dije, el culto no, ahí sí que no, le dije, culto sí que no, le dije. ¿Y por qué? Me dijo él. Pues porque yo soy católico, ¿cómo voy a ir al culto? Le dije. Si soy católico, me dijo, le dije yo. Y viene él y me dice algo que yo no esperaba, me dice: pues te vas a ir al infierno, me dijo. ¿Y por qué decís que me voy a ir al infierno? Porque sos católico, me dijo, y todos los católicos se van a ir al infierno. ¿Y quién dice que nos vamos? Aquí viene el gran error cuando uno es ignorante y todavía se atreve a preguntarle a un protestante: ¿quién dice? Porque ¿qué cree que me sacó él en ese momento? ¿Qué creen que me sacó él? La Biblia. Porque el protestante se caracteriza porque él siempre anda la Biblia y lee la Biblia y se la puede de memoria muchos versículos. ¿Y el católico? Bien, gracias, hermano, aquí alabaré, pero hasta ahí llegamos. Porque no conocen ni... Es más, si yo nunca había tenido Biblia en la casa, si yo no conocía nunca la Biblia, nunca había visto una Biblia, de que agarrar y leerla, si no había Biblia en mi casa. Entonces cuando yo le digo: ¿y quién dice? Me sacó la Biblia. Aquí lo dice, mira, me dijo. Y me abre el texto clásico que ocupan los protestantes para uno. Mira, Éxodo 24 dice aquí: no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás. Y eso es lo que ustedes hacen, me dijo. Tienen un montón de imágenes. Eso es idolatría, porque esas imágenes que ustedes tienen son ídolos. Ustedes adoran esos ídolos. Y la idolatría, detrás de cada ídolo hay demonios. Mira, aquí dice en 1 Corintios 10 que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, los sacrifican a los demonios. Detrás de cada imagen que ustedes tienen hay demonios. Por eso es que cuando ustedes apagan las luces de sus templos, los diablos bajan a bailar encima de la cabeza de todo ese montón de muñecos que ustedes tienen, y eso se llama idolatría, y te vas a ir al infierno, porque aquí dice Apocalipsis 21:8 que los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así que sos católico, sos idólatra, vas para el infierno. Y me lo enseñó con la Biblia. Y me pegué el susto de mi vida, si yo jamás había visto eso. Yo llego a la casa espantado y yo le digo: mamá, fíjese que un compañero me dijo esto. Y le conté, y viene mi mamá y me salió bien brava. Mi mamá me gritó, me dijo: ya te dije, muchachito, que no te mandaba a cambiar de religión. Brava me salió. En vez de sentarse a explicarme. Es más, a esa altura de mi vida, ya casi 16 años, yo tenía que saber la diferencia entre una imagen y un ídolo. Yo tenía que saber. Porque si yo hubiera sido un católico instruido como son ustedes, inmediatamente yo le digo a mi amigo: permíteme que eso no es así, te voy a explicar. Hay diferencia entre imagen e ídolo. Dios permite las imágenes, pero condena los ídolos. Entonces, ¿qué es un ídolo? Es un objeto que se considera un Dios y se le da adoración como a Dios. Eso es lo que Dios condena. Y no solamente es un objeto, puede ser una persona, porque hay muchos que dejan de venir a la iglesia cuando se enamoran, porque la novia o el novio no son cristianos y ya no vienen a la iglesia, ya no vienen ellos tampoco, porque puso a alguien sobre Dios. Un equipo de fútbol, un partido político, cualquier cosa que lo ponen sobre Dios. Entonces eso es un ídolo. Y en cuanto a que Dios prohíbe las imágenes,
Si yo hubiera sabido en ese momento, yo le hubiera dicho, mira, pero como yo nunca había leído la Biblia, yo le hubiera sacado inmediatamente ahí mismo en Éxodo. Mira, aquí dice que Dios le mandó a Moisés que construyera un arca de madera, que la forrara que la cubriera con oro y que encima le pusiera una tapadera de oro labrada a martillo con las imágenes de 2 querubines con sus alas extendidas. ¿Y quién dijo que se construyera? Dios. Y si no, libro de Números, cuando el pueblo de Israel se portó mal en el desierto y Dios mandó serpientes venenosas, ¿qué le dijo Dios a Moisés que construyera? ¿Qué le dijo Dios que construyera a Moisés? Una serpiente. ¿De qué material? De bronce. Y cuando alguien era mordido, ¿qué tenía que hacer? Ver la serpiente, o sea, ver la imagen. ¿Y quién dijo que se construyera? Dios. Entonces Dios no prohíbe las imágenes. Dios prohíbe la idolatría. Porque esa misma serpiente, a unos cuantos siglos después, dejaron de verla como simplemente la serpiente que Moisés mandó a construir y le empezaron a ofrecer incienso y la empezaron a adorar como Dios. Entonces ahí vino un rey y la mandó destruir. Pero mientras no la adoraban como una diosa, un dios, simplemente era una imagen y Dios manda a construirla, esa imagen. Entonces Dios no prohíbe las imágenes. Es más, ¿por qué tenemos imágenes nosotros en la iglesia? Porque al principio la fe se explicaba con imágenes. Por ejemplo, en las catacumbas en Roma, esas catacumbas están llenas las paredes de imágenes, pinturas. Ahí está la imagen de Jesús cuando está bendiciendo los panes y los peces en la multiplicación. Ahí aparece también la mujer que está tirada en el suelo queriendo alcanzar a tocar el manto de Jesús. Ahora, esa mujer que quiere tocar el manto de Jesús, ¿qué problema tenía esa mujer? Tenía un problema de sangre, de hemorragia. Entonces ella dice, con solo tocar su manto quedó sana. Entonces, ¿qué pasaba? Como no había Biblia escrita. Porque aquí viene otra cuestión, no había Biblia. Entonces, ¿cómo contaban las historias que Jesús había hecho, lo que había enseñado? A puros dibujitos. Y cuando yo era maestro de escuela dominical, de niños de 8 años en las asambleas de Dios, a mí se me daban 2 libros. El libro del maestro, donde venían las clases, los versículos, las ideas, para preparar yo mi clase de Biblia, que les daba a los niños de 8 años, pero también me daban una libreta grande con recortes. Por ejemplo, si ese domingo yo les tenía que dar la clase sobre David y Goliat, entonces yo ya tenía los recortes donde aparecía David con su onda y Goliat el gigantote. Entonces yo les decía a los niños, había un hombre que era bien grandote y era bien fuerte, y les ponía en una pizarra de franela la imagen de Goliat. Y había un niño pastorcito que se enfrenta a este gigante y le ponía la figurita más pequeña de David. ¿Con qué le estaba enseñando la Biblia a los niños? Con imágenes. Porque así decía San Juan Damasceno, las imágenes son el evangelio de los que no saben leer. Entonces la iglesia ocupó imágenes por muchos siglos. Y luego las ocuparon como una estrategia evangelizadora. Los paganos acostumbraban a sacar a sus ídolos a pasear, hacían sus fiestas, por ejemplo, Baco, Baal, todo esto. Ellos sacaban sus ídolos a pasear. Entonces un día se le ocurre ya a la iglesia, ya cuando había pasado el tiempo de la persecución, sacar una imagen para el Viernes Santo de Cristo cargando la cruz. ¿Cuál era el objetivo de sacar una imagen de Jesús sacando la cruz? Ellos la andaban paseando. Cuando los paganos miraban eso, los paganos se acercaban y preguntaban, ¿quién es? ¿Y qué hacían los cristianos? Les explicaban, es el Hijo de Dios que se encarnó y murió por nosotros en la cruz. Entonces la imagen era ocupada ¿para qué? Para evangelizar. No se ocupan para adorar. Entonces vemos la imagen de María. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos recuerda a María. Vemos la imagen de... ¿quién es el patrono de aquí de su parroquia? No, aquí es la Anunciación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veo una imagen de San Francisco de Asís. Entonces, ¿qué es lo que hace la imagen? Recordarme quién era San Francisco de Asís, las virtudes. ¿Le adoro la imagen? No.
Porque la iglesia en ninguna parte, no hay ningún documento. Y un día de estos, un protestante estaba hablando